Proyecto integrador. Investigación de los derechos humanos. Alumno Nayeli Negrón. Facilitadora Almadeli Beltrán González. Módulo 8, semana 4. Grupo Generación 15-68. Fecha 11 de enero del 2019. Introducción. Esta investigación cumple con la función de informar al lector la relación que existe entre la diversidad cultural y los derechos humanos, ya que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo étnico inseparable del respeto por la dignidad de las personas humanas, es decir, de los seres vivos. La diversidad cultural supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos indígenas. En la siguiente imagen muestro cómo está dividida en México las religiones más comunes: católico el 82.7%, protestantes, cristianos, evangélicos 7.5%, sin profesar religión un 4.7%, mormones, adventistas y testigos de Jehová un 2%, y otro tipo de religiones como minoría un 0.2%. Es así como la diversidad cultural está expresada en mi comunidad. Objetivo del contexto de mi investigación. El objeto de estudio de la religión es la religión y el Estado. Desde la diversidad cultural étnica de nuestro país, un derecho humano básico es y del cual se desarrollan los demás. Es la libertad de creencias y la libertad de opinión. Es así que si aprendemos a entender y respetar las creencias religiosas de las demás personas a nuestro alrededor, podemos contribuir a mejorar los derechos humanos de todos en nuestro país, creando así un ambiente más armónico y pacífico. El objetivo de mi investigación es demostrar la importancia de nuestro país en la defensa del Estado laico, con la intención de permitir las diferentes expresiones culturales y religiosas. De igual forma, considero que es una problemática que está afectando a la convivencia de mi Estado, ya que debido a la falta de información y al tener pueblos retirados de la tecnología y los medios de comunicación, no cuentan con la información necesaria para la defensa de entre nosotros mismos. Considero que la falta de información es un problema que debemos de remediar para solucionar este problema. Esta imagen nos muestra el artículo 24, que dice que un Estado laico se basa en sustentar las libertades religiosas. Las preguntas de mi investigación son: ¿qué es el Estado laico? ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Cuáles son los derechos que amparan nuestra libertad de opinión y de creencias? ¿Qué es el respeto a la diversidad cultural? ¿Y cómo darnos cuenta que nuestros derechos son violados? Yo realicé una entrevista por medio de Facebook, un medio de comunicación, y realicé las siguientes preguntas. ¿Tienen conocimiento de los derechos humanos? ¿Te has escuchado a las autoridades si han hecho alguna denuncia de violencia? ¿Sabes sobre los diferentes tipos de violencia? ¿Te han discriminado alguna vez por ser mujer o te han violentado? Y me hicieron el favor algunos compañeros de aportar: sí, los derechos humanos nos protegen. Sí, en instalaciones médicas, juzgados. Sí, en instalaciones mediadoras, juzgados, se han hecho valer mis derechos. Solo algunos: violencia familiar y violencia psicológica. Mi compañera Jen Martínez aporta esta información a mi investigación por medio de Facebook. Justificación. El tema se centra para comprender cómo mexicanos creo que la investigación debe aportar al lector las razones por las que el respeto a la diversidad religiosa es el inicio de cualquier convivencia libre de prejuicios. Considero que en mi entorno hay mucha diversidad de religión y por lo tanto, debido a la falta de información, existe mucha intolerancia y por lo tanto muchos conflictos. Me gustaría contribuir a disminuir un poco esta situación, comenzando con mi entorno y basándome en los derechos humanos. A continuación comparto esta imagen, que es una efeméride del día 12 de octubre, que es el Día de la Diversidad Cultural. Por mi cuenta yo no sabía, y dice: porque todos somos diferentes y la diversidad nos enriquece. Vivamos con respeto, tolerancia y aceptación. Delimitación espacial. Mi investigación la realicé yo vivo en la ciudad de Mérida, pero en Progreso y Tizimín tengo familiares que me ayudaron a
a comparar estos dos municipios, uno en oriente y uno en poniente, uno en oriente, Tizimín en el poniente y Progreso en oriente, para ver cómo se encontraban en esos lugares la diversidad cultural. Población. Realicé mi investigación con dos pequeñas comunidades que se encuentran una al oriente y una al poniente de la ciudad de Mérida, ya que considero que en esta zona se encuentra la mayor concentración de conflictos. Debido a la intolerancia y a la falta de información, de esta forma obtuve la información necesaria para saber si en el oriente o en el poniente del estado se encuentra la mayor concentración de intolerancia. Tengo familia en ambos puntos y ellos me ayudaron con esta investigación. Es decir, en un lado, por ejemplo en Tizimín, que se encuentra en el poniente, Tizimín es una colonia que se encuentra por rancherías y ahí pues realizan gremios, la mayor concentración de religión es la católica, al realizar gremios, novenas, misas. Por el contrario, con el municipio de Progreso. En Progreso es una playa que normalmente llegan turistas de varios lados del estado, de diferentes lugares. Por lo tanto, en Progreso, debido a la llegada de los turistas, existe menor este conflicto cultural religioso, ya que pues ahí son jóvenes que llegan, personas que van a vacacionar y no hay tanto conflicto con la religión. Esos son dos municipios muy diferentes. Marco teórico. En el mundo globalizado en que vivimos, el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en un punto importante en la agenda de las comunidades internacionales, mientras el rápido desarrollo de los medios de comunicación y transporte han hecho posible la existencia de sociedades multiculturales e incluso de un sentimiento de cultura universal, para ahí seguir en aumento de formas paralelas, la reafirmación de las especificidades locales y la identidad cultural. Muchos pueblos, comunidades y grupos e individuos están luchando por preservar y proteger su identidad cultural, a lo que otorgan un gran valor, por lo que consideran una parte importante de su dignidad como seres humanos. Así es, la religión es nuestra identidad como seres humanos. Por lo tanto, existe una demanda cada vez mayor de promoción y protección de los derechos humanos en lo cultural. Los derechos humanos, sin embargo, se han tenido muy poco en cuenta en las leyes internacionales sobre los derechos humanos. No existe un censo claro sobre qué derechos deben considerarse derechos culturales y sobre cuál es la mejor manera de ponerlo en práctica. También existe un debate en cuanto a si la promoción y protección de los derechos culturales debería estar en consonancia con la propia noción de universalidad de los derechos humanos. Es lo que nos dice, las leyes no están avanzando con la diversidad cultural. Sin definir la cultura, me gustaría describir su significado, utilizando solo sus características principales. El concepto de cultura no es una noción estática, sino algo que se puede modificar, variar con el curso del tiempo. La cultura no es algo inactivo o fijo, no es un simple resultado, sino un proceso dinámico. El término cultura encierra un concepto amplio, en que se refiere por rasgos como idioma, religión, costumbres, tierras, artes, literatura, trabajo, deportes, etc. La recopilación de toda esta información me llevó a reconocer que los derechos están protegidos por la UNESCO, y nuestra obligación como ciudadanos es promover y respetar los derechos de todos los individuos. La metodología de mi investigación es tipo cualitativo y de carácter descriptivo, ya que describí las cualidades, ventajas, desventajas, pros y contras de la diversidad cultural. Me enfoqué en descubrir las cualidades de respetar y conocer diferentes religiones y encontrar un punto intermedio para sobrellevar la convivencia. Es decir, me enfoqué más en describir las cualidades de las instituciones, de las leyes, de la UNESCO, de los derechos que nos amparan como cultura y que debemos de respetar a las demás personas. Aquí anexo las referencias de mi trabajo, de donde obtuve la información, la entrevista que hice por medio de Facebook, y agradezco mucho que me hayan
me hayan escuchado, hayan tomado tiempo para escucharme, y quisiera dejar un mensaje que todos nos unamos para acabar con esos estereotipos de, de religiones, de preferencias sexuales y todo eso.